Lista. Ahora vamos a dar paso a Miguel Carrillo de Hamki, quien nos hablará sobre cómo hacer negocios internacionales en un entorno BUCA. Me habían contado ahorita por allí que ya luego de pandemia cambió como la nomenclatura, entonces vamos a escuchar un poco más de esto. Miguel, bienvenido. Ahora sí, este es tu espacio. Muchas gracias. Buenos días. Ya es un honor para mí estar con ustedes acá. Lo que les voy a compartir en esta mañana es algo bastante interesante, que es que ya estamos viendo en entornos globales una cantidad de metodologías, una cantidad de siglas que nos van a ayudar a entender en qué mundo estamos y por qué es importante que tengamos en cuenta todo esto cuando vamos a hacer negocios o estamos buscando expandirnos o estamos buscando conectarnos más con el mundo. Mi nombre es Miguel Ángel Carrillo Naranjo, soy el director de estrategia e innovación de Hamke Consulting. Hamke es una empresa que nace de una palabra coreana que significa juntos, ese juntos de ir junto con los empresarios, con las organizaciones, a poder lograr las metas propuestas. Nuestro propósito es hacer que las empresas sean más rentables, entendiendo la rentabilidad no solo desde el punto de vista financiero, sino también de ser sostenibles y de poder tener también un propósito superior ante todas las partes interesadas y a la sociedad pues donde intervenimos, ¿cierto? Les voy a hablar de lo que estamos viendo en el mundo actualmente, ¿cierto? Lo que venimos viendo en nuestro día a día. Nosotros, nuestro core de negocio es la estrategia integral, somos consultoría en estrategia integral. ¿Y estrategia integral por qué? Porque en toda nuestra cadena de valor necesitamos ver nuestras organizaciones desde un todo, ¿cierto? No podemos ver, no podemos que nuestras empresas sean unas islas y entonces vamos a vender, entonces vamos a duplicar las ventas, pero tenemos la suficiencia financiera, tenemos el talento humano para hacerlo. Entonces, cuando hablamos de estrategia integral, tenemos que entender que estamos en un mundo globalizado, que hay más cosas que convergen en nuestro mundo, en nuestros modelos de negocios, en nuestros países, más de lo que nos aparta. La tecnología ha hecho que cada vez veamos el mundo más pequeño, ¿cierto? Y que conectarnos sea bastante fácil. Entonces, primero empezamos a ver planes estratégicos que diseñábamos, ¿cierto? Y empezamos a ejecutar y decíamos, hombre, eso lo podemos empezar a ejecutar, pero también a visualizar hacia 3, 5 años y lo revisamos cada 2. Y entonces llegó nuestro amigo en el 2020, el COVID, y dijo, oiga, usted está preparado para esto, eso está en su planeación estratégica, usted sabía lo que iba a pasar, oiga, no, ¿cierto? Entonces ahí está de primero nuestro amiguito el COVID, todos sufrimos sus consecuencias, felicitaciones a todos los que estamos acá porque somos sobrevivientes de este virus, ¿correcto? Ya sabemos qué sucedió, hubo modelos de negocio que tuvieron serios problemas, muchos tuvieron que cerrar, pero así como hubo muchos problemas y muchas dificultades, también hubo muchas oportunidades. Casos específicos que vimos en Hamke, empresas que tenían su core de negocio en logística, tuvieron muchos problemas, algunos cerraron por todo lo que pasó gracias al COVID, y hubo otros modelos de negocio como el tema de marketing digital que hizo un boom impresionante, que empresas, clientes nuestras venían pedaleándole y pedaleándole, diciendo a las empresas, venga, su página web, su marketplace, marketing digital, y no les paraban bolas, y llegó el COVID y no daban abasto. Venga, ahora sí, venga, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cuánto vale? Y no sé qué, ¿cierto? Entonces esto para ubicarlos un poquito en que en estos contextos que vamos a conversar hoy hay oportunidades, ¿cierto? También hay cosas que están por fuera de nuestro alcance. Vamos a hablar de estos escenarios VUCA, RUT,
tuna, rind, ¿cierto? Que todos tienen que ver con qué pasa afuera. En este mapa, desde nuestro análisis de Hamke, vemos una cantidad de cosas que están pasando en nuestro mundo y que quieras o no te va a afectar, mucho o poco, pero te va a afectar. Estamos viendo que vamos saliendo del COVID, ¿cierto? Y de pronto le da al señor Vladimir Putin de invadir Ucrania. Bueno, sí, eso está muy lejos. Sí, y vos sabías que Ucrania y Rusia son grandes productores de materia prima para la agricultura y que viene afectada toda la cadena logística de alimentos también, y que todo eso genera más inflación en el mundo, sí nos afecta. Viene un tema de cambio climático, nosotros llevamos aquí con el fenómeno de la niña, ¿hace cuánto no vemos un veranito aquí en Antioquia largo? 2 años, llevamos como 2 años a punto de agua, ¿cierto? Es un hecho, mucho o poco, ¿cierto? Porque también hay extremos en este tema. Mucho o poco es una realidad. En África están pasando unas de las sequías más grandes, vimos veranos en Europa. La crisis energética que va a sufrir Europa y más los países que estaban supeditados al suministro de Rusia va a ser impresionante, muy dura va a ser. Países como Alemania, Francia, algunos nórdicos están tomando medidas que creemos que van a ser insuficientes ante un invierno que se pronostica va a ser muchísimo más fuerte y donde el suministro de gas, y ahí es donde tiene el as bajo la manga Vladimir Putin con este tema en Europa, y eso nos va a afectar en nuestros modelos de negocio para bien o para mal. Venimos a China, donde China estaba haciendo efectivamente un peso muy importante en la economía mundial, ¿cierto? Su crecimiento, cuando los otros países estaban en recesión, China empujaba la economía mundial supremamente fuerte. Muchas empresas de todo el mundo se fueron a armar sus procesos de manufactura a China. China se convirtió en la fábrica del mundo, llegó el COVID, y China aún sigue con su política de COVID cero. En este momento, esta semana, están en su semana de estrategia política, ¿cierto? Y siguen con el tema de nuestra política es COVID cero. Eso que ha generado disrupción en la cadena logística, disrupción en el tema manufacturero, tensiones también porque China está diciendo, venga, Taiwán no puede ser independiente, Taiwán es mío, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Por las buenas o por las malas? ¿Cierto? Siguen habiendo tensiones. En ese lado del mundo con Corea del Sur y Corea del Norte también hay tensiones. Nuestro amiguito de Corea del Norte ya está lanzando misiles surcando a Japón, y Japón tranquilo todavía respirando profundo. Entonces son cosas que guerras o conflictos en estas partes del mundo nos van a afectar. Y sí, estamos mirando que hay una inflación que no es por asustarlos, pero tengan en cuenta sus modelos de negocio. Ustedes ahorita están viendo que se están incrementando unas cosas, pero tienen que ir planeando qué va a pasar a partir del 1 de enero del 2023. Recuerden que hay muchos servicios y muchas cosas indexadas a la inflación. Entonces, cuando empiecen a subir los impuestos el próximo año, los servicios públicos, el salario mínimo, todo eso, tienen que mirarlo desde la perspectiva de sus modelos de negocio. ¿Va a afectar? Sí. Y aquí es lo que vamos a hablar, cómo lo vas a enfrentar, ¿cierto? En nuestro continente estamos dando un giro a la izquierda, la mayoría de países están ya con gobiernos más hacia la izquierda. Colombia ha tenido un crecimiento en el 2021 y 2022 impresionantemente bueno. El tema del dólar es un tema mundial, pero aquí en Colombia ha tenido más fuerza por el tema interno, ¿cierto? Lo que les hablaba un poquito de lo que había sido China en ese equilibrio un poco del crecimiento económico, o pues aquí estoy hablando solo de crecimiento económico, pues se ve reflejado en esa fortaleza del dólar, el yuan hacia abajo,
la libra esterlina y el euro en paridad cambiaria con el dólar cuando eran monedas más fuertes, y eso pues hace que todas las demás monedas se afecten, y estamos ya hoy en 4.850, estamos haciéndole saludito a los 5.000 pesos, ¿cierto? Que también tiene que ser estrategia integral en los modelos de negocio y sobre todo en el tema de internacionalización. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, en 1980, por los 80s, ¿cierto? Dos economistas, Bani y Nunes, crearon el concepto VUCA bajo un libro que se llama Visiones, Líderes con Visión, ¿cierto? No. Esa no es. Esa, la que sigue de esa, por favor. Y dijeron, venga, establezcamos estos escenarios VUCA, ¿cierto? Que es Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguous, ¿cierto? Para decir que hay unos entornos que los líderes tienen que estar mirando porque tienen que saber responder a esos entornos que se van presentando. Después fue muy usado por los militares en Estados Unidos para sus estrategias en todos sus temas de guerra. Luego en el 2021, ¿cierto? En Palo Alto Futurista de San Francisco, James Cascio creó esta nueva sigla que se llama BANI, ¿cierto? Que es B de brittle, que es fragilidad, anxious, not linear and incomprehensible. Supuestamente para reemplazar a VUCA, pero aquí como ven en este gráfico que construimos en Hamke, todos estos términos vamos a ver por qué son complementarios y no sustitutos, ¿cierto? Que son bastante importantes. RUPT, ¿cierto? Viene de un centro de innovación en Estados Unidos donde dicen, venga, esto de VUCA y BANIS es interesante, pero venga que es que también hay entornos que son rápidos, inciertos, paradójicos y tangle, T de tangle que es enredado, ¿cierto? Y en Oxford dijeron, venga, pero también hay unos que vamos a denominar tuna, que son turbulentos, inciertos, novedosos, ¿cierto? Y también ambiguos. Entonces, fíjense que todas estas siglas y todos estos entornos, desde nuestro punto de vista en Hamke, no son excluyentes, sino que más bien son complementarios, ¿cierto? Aquí estamos viendo cómo cada uno de estos los establecemos en unas especies de cuadrantes para poder entender dónde nos ubicamos en cada uno de estos entornos y cómo los empezamos a analizar, ¿cierto? ¿Cómo empezamos a decir, venga, si pasa esto, ¿qué tanto conozco de la situación? Parémonos en marzo del 2020, en marzo del 2020 fue cuando el primer encierro. ¿Qué tanto conocemos de la situación? Este ejercicio es muy bueno porque es que usted viéndolo desde el espejo retrovisor es súper bueno, pero en el momento párese, en ese momento de nuestras vidas, en marzo de 2020 aquí, donde nos decían pues que solo saliendo y respirando, tocando algo, se nos podía prender el bicho este y nos podíamos morir. Y entonces, ¿se acuerdan cuando salíamos a hacer mercado? Y entonces uno se veía con el otro y medio tosía y uno, ¡ah! ¿Cierto? ¿Qué tanto conoces de la situación? No conocíamos, ¿cierto? Ah, que hay que aplicarse la vacuna. ¿Cuánto estamos seguros que de aquí a 5 años no nos va a salir por aquí el tercer ojo o nos va a salir? No sabemos, pero nos vacunamos, ¿cierto? ¿Qué tanto puedo predecir el impacto de los resultados de mis acciones en estos entornos? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo adelantarme? ¿Cómo puedo empezar a través de la información, ¿cierto? Que es ahorita, como ven en este gráfico, que no voy a ir sección por sección porque no tenemos mucho tiempo. ¿Alguien me puede decir cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien?
¿Cuánto, más o menos, cuánto me queda? 15 minuticos más o menos. Listo. Entonces, hay algo muy importante que es entender que hay cosas que nosotros no podemos resolver. Y aquí es donde hay algo muy importante en estos entornos globales, que es, partamos de la base de que somos seres humanos y tenemos que entender, sobre todo en este Bani que habla de Brittle, que es ser frágil, es que entendimos nuestra fragilidad humana. Y desde el punto de vista de nuestros modelos de negocio, tenemos que entender que nosotros como seres humanos, en nuestras organizaciones, nuestro talento humano, nuestros socios, nuestros equipos de colaboradores, son lo más importante. Que cuando vos no tenés el control sobre las cosas y no sabes qué puede pasar, nunca podés descuidarte. Primero vos como ser humano, porque si vos como líder, como tomador de decisiones, no estás bien, no vas a poder liderar tu equipo. No vas a poder entender y ser empático para poder ayudar a los demás. Cuando empezamos este tema de pandemia, yo estaba con un equipo de millennials, bueno, muchísimo más jóvenes que yo, y muy tecitos en los que hacen, pero entonces decían, uy, vos casado y con hijas, te quiero ver encerrado el tiempo que estemos encerrados. Y yo les decía, vale, hablamos a ver a vos cómo te va solo encerrado. A los 2 meses estos muchachos me decían, Miguel, estoy desesperado, encerrado, no sé qué hacer, esta soledad, este encierro, estas... ¿Y vos cómo vas? Hombre, bien, jugando, muy chiquitas. Obviamente no dejaba de ser duro, ¿cierto? Pero la empatía, ¿cierto? De ayudarlos, de estarlos llamando, de decirles, vení, ¿cómo te sentís? ¿Cómo amaneciste hoy, hombre? Vení, no te agobies, vení, busquemos opciones para que vos estés anímica y emocionalmente bien. Esto es muy importante en este entorno, en estos entornos globales de esta fragilidad. La ansiedad que va muy pegado es esa ansiedad, es ese miedo al futuro. Y en este mundo en el que vivimos, en este mapa que les presentamos, estamos en una, si nos dejamos agobiar por esa ansiedad de qué va a pasar, ¿cierto? Ahí es donde perdemos visión y donde perdemos oportunidades. ¿Cómo buscamos asociarnos y ayuda para poder minimizar el riesgo de las cosas que nos generan ansiedad? ¿Dónde busco yo expertos en temas de tasa de cambio, en temas financieros, para poderle hacerle frente al tema de la tasa de cambio en Colombia? Si mi modelo de negocio es netamente enfocado a importaciones, ¿cómo voy a minimizar yo ese riesgo con lo que estamos pasando internamente? Si yo tengo un modelo de negocio bastante potente y que tiene un potencial de expansión, en vez de irme solo, ¿cómo busco asociarme para llegar con alguien que conozca ese mercado, que me pueda establecer un ecosistema donde yo pueda llegar a hacer unos productos mínimos viables, como decimos en HAM, que coger esos mangos bajitos, ¿cierto? Y poder tener resultados exitosos. Estamos en mercados turbulentos. Los que estamos metidos en el tema económico y financiero y hacemos seguimiento a los mercados internacionales y a las bolsas, eso parece un electrocardiograma, ¿cierto? Pero obviamente a través de la información, a través del Big Data, a través del conocimiento, se empiezan a hacer algunos modelos donde podemos empezar a ver tendencias, ¿cierto? Entonces ya podemos empezar a ver que hay una tendencia a que la inflación empieza a ceder en algunos países, en algunas materias primas, y eso empieza, ¿cierto?, a mostrar un panorama diferente para el tema de negocios y el tema de nuestros modelos y cómo vamos a atacar y cómo vamos a llegar a dar respuesta a esos retos que tenemos, ¿cierto? Cuando tenemos escenarios, que es una de las cosas más complejas, ¿cierto? Y que está en este Bani también, que es que no son lineales, es decir, no hay una causa y efecto. O sea, vos no sabes cómo llegó, caso COVID, pues vos decís, ¿qué hago acá? ¿Esto qué va a pasar? Respirar profundo y tratar de buscar otras formas, otras oportunidades
pero no quedarse en la ansiedad y no quedarse diciendo, el barco se hundió, nada que hacer, aquí nos fuimos, porque eso es lo que ustedes como líderes de sus organizaciones y emprendimientos van a tener que surtir en este mundo, tenemos que surtir en este mundo globalizado y este mundo que nos tocó vivir. Un cliente hace poco yo lo llamaba y decía, ¿qué? ¿Cómo va Juan? Me decía, aquí viendo arder el mundo, viendo noticias. Yo por lo menos ya no veo noticias. Obviamente tengo unos filtros y me ayuda la tecnología para que me filtren las noticias que me interesan. ¿Por qué? Porque ver noticieros a mí me da ansiedad. Entonces llego a ese entorno y entonces eso que me genera preocupación, ansiedad, ¿qué va a pasar? No, hombre, vamos para adelante mientras estemos vivos y mientras hayan cosas por hacer, vámonos. Yo a veces digo, sí, está duro, esto es como subiendo palmas en la bicicleta de mis niñas con ruedas de cauchito. Ah, duro sí, pero estamos vivos, tenemos algo que montar para arriba, ¿cierto? La siguiente, por favor. La anterior. Esa. ¿Por qué es importante en estos entornos globales pensar en una estrategia integral? Porque si bien no es la fórmula perfecta para que todos nuestros modelos de negocio u organizaciones sean exitosas, sí vas a tener una cantidad de insumos que te van a permitir dar una mejor respuesta a esos entornos, ¿cierto? Entonces, si vos tenés una estrategia integral que abarque el tema de tu equipo de alto rendimiento, tus colaboradores, tu talento humano, ¿cierto? Si tenés una estrategia financiera, ¿cierto? Si tenés una estrategia de mercadeo, si tenés una estrategia de operaciones, de internacionalización, de innovación, de transformación digital, integralmente en tu organización vas a empezar a ver tu empresa, tu organización de una forma muy diferente y vas a tener unas herramientas muy tácticas para poder llegar a dar respuesta a estos entornos que hemos visto, que son difíciles, ¿cierto? Que vemos cada día progresar, mejorar, desmejorar, pero es donde estamos viviendo. Y ese es como el mensaje que quiero dejarles hoy. Estamos en entornos globales, más allá de hablar de Buca, de Bani, de RUP, de Tuna, vas a hablar de cada uno de esos como independientes, son complementarios y que todos tienen que ver con temas externos. ¿Cómo vas a responder ante temas coyunturales que no podemos resolver, que no están en nuestras manos? Que sí pueden tener complicaciones, pero también pueden tener oportunidades de mejora. El COVID nos deja una enseñanza grandísima en este tema de entornos, cosas que no podemos controlar y que hay que estar preparado para cualquier cosa. Todo puede ocurrir, todo puede ocurrir. Desde la perspectiva internacional, tenemos que entender que cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo nos va a afectar, mucho o poco nos va a afectar. Estamos conectados. Este mundo, gracias a la tecnología, se volvió un mundo súper pequeño, lleno de oportunidades y también lleno de retos. Muchas gracias. Podemos pasar a la siguiente. Aquí nos pueden seguir en nuestras redes. Si alguien tiene alguna pregunta, sugerencia, propuesta, reclamo.